de movilidad. Y es que cuando nos plantearon en Ford lo que querían hacer, había dos premisas que nos parecieron muy importantes y por las que nos gustó el proyecto. La primera es que paradójicamente no se trataba sobre coches. Es decir, aunque era un proyecto de Ford, el mensaje que nos dieron los representantes de Ford es que nosotros estamos cambiando de la misma forma que están cambiando las ciudades, que están cambiando las personas, y por tanto nuestro enfoque es la movilidad. No tenemos un interés particular en los automóviles, sino en cómo se mueven las personas. Y eso empata con la prioridad que ha establecido este gobierno en el transporte público y en formas de movilidad alternativas como son las bicicletas y sistemas eléctricos. La segunda premisa es que al hacer un concurso por financiamiento por un proyecto piloto, asumen y presuponen, lo cual nos parece correcto, que la creatividad y el ingenio está distribuido de forma desigual y aleatoria en la sociedad. Es decir, realmente las fuentes de creatividad y de ingenio son infinitas. Cualquier persona puede tener buenas ideas y las puede generar, y no solo son pequeños grupos de expertos o los que siempre diseñan ideas innovadoras, sino que puede ser en cualquier lugar de la ciudad, cualquier estudiante, cualquier ama de casa que puede tener una buena idea y que vale la pena explorarla y llevarla tan lejos como se pueda para ver si funciona, para ver si cambia algo y así seguir experimentando. Tal vez la primera no funciona, tal vez la segunda no funciona, pero le pegamos a la tercera. Entonces esas dos premisas son las que dijimos, esto es un proyecto que vale la pena. Ahora les voy a contar un poco de la perspectiva que tiene la ciudad sobre la movilidad en este momento, la perspectiva que tiene el gobierno de la Ciudad de México, que parte de la idea de que entendemos la movilidad y sobre todo el transporte público como el transporte público de una ciudad que ha tenido un sistema fragmentado, de mala calidad, con viajes cada vez más largos y que sobre todo esos viajes los sufren las personas en la periferia. Y por esa razón usamos mucho la frase una ciudad, un sistema. Es decir, nosotros entendemos que en la Ciudad de México la gente debe de vivir su sistema de transporte, su sistema de movilidad como uno solo, no como pedacería de cosas que pues ahí medio se van subiendo. Entonces, primero, el plan estratégico de movilidad que presentamos al inicio de la administración tiene tres premisas base. Queremos integrar los distintos sistemas de transporte de la Ciudad de México. Esto quiere decir conectar mejor lo que existe. Tenemos el metro, metrobús, transportes eléctricos, los micros, por supuesto, las bicicletas, RTP, y todos funcionan más o menos en su propia lógica, sin siquiera saber dónde están duplicando rutas. A veces los trayectos de bicicleta no empatan con conexiones de transporte público, etc. Entonces nosotros dijimos, tenemos que arreglar esto integrándolo. Y eso quiere decir que podemos integrar la información, que podemos integrar la operación y que podemos integrar, por ejemplo, el medio de pago. Es decir, que con una tarjeta pagues todo el transporte de la ciudad. Segundo, mejorar el transporte que existe. Cuando nosotros llegamos a la administración pública, encontramos el servicio de metro, el servicio de trolebuses, el servicio de autobuses de la ciudad en muy mal estado. Problemas administrativos, problemas de abandono, problemas de presupuesto. Hay una redistribución masiva del presupuesto de la ciudad al mantenimiento de los servicios de transporte, al grado que hemos logrado echar a andar trenes, autobuses y trolebuses que estaban detenidos por mantenimiento, mejorando la frecuencia de paso en los tres servicios de forma sustentable. Y la tercera es que nos interesa proteger a las personas. ¿Sí? Una de las grandes injusticias, y ahorita les voy a enseñar más datos, es esto de los viajes muy largos que vienen desde la periferia de la ciudad, que son en un transporte de peor calidad y que aparte corres el riesgo de ser atropellado cada vez que cambias de medio de transporte. Y no solo eso, si eres mujer, corres el riesgo de sufrir violencia sexual en el transporte público y que ha sido naturalizado como, bueno, pues eso te pasa por andar en el metro. Entonces, tenemos que proteger a los usuarios del transporte y a los usuarios de la calle. ¿Y esto cómo creemos que se pueden hacer estas cosas? Uno, tenemos que redistribuir los modos de transporte. Es decir, hoy casi 80% de los viajes en la ciudad se hacen en transporte público, 20%, un poquito más de 20% se hacen en automóvil. Para nosotros redistribuir es incrementar todavía más el uso del transporte público, pero también incrementar, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Ha crecido en la ciudad el uso de la bicicleta, pero todavía no ha crecido tanto
como para que tenga un impacto masivo en los viajes de las personas. Entonces tenemos una apuesta por redistribuir los modos en los que se mueven las personas. Segundo, redistribuir espacio. Un gran ejemplo de cómo se redistribuye el espacio fue el proyecto del Metrobús. Se confina un carril que antes se dedicaba para automóviles y se hace exclusivo para transporte público. Sucede lo mismo con las ciclovías. Se confina un espacio que antes era para automóviles y se usa para bicicletas. Lo mismo sucede con ampliación de banquetas y con mejora de intersecciones. El espacio que ha ocupado para automóviles se amplía para peatones, que son los que están parados en la calle. Redistribución de los recursos. Lo que les decía, estamos haciendo una inversión masiva en transporte público, en temas de mantenimiento, pero también en temas de expansión. El presupuesto del metro va a ascender a 20,000 millones de pesos, que es nuestro sistema más grande. En el caso del tren ligero y los trolebuses, estamos haciendo compras de trolebuses que no se hacían desde hace más de 20 años, no se hacía ninguna compra de trolebuses. Vamos a cambiar las vías del tren ligero, por ejemplo. Ya compramos, estamos comprando, vamos a comprar más autobuses de RTP, y este año tenemos el presupuesto más grande que jamás ha tenido la ciudad en infraestructura ciclista. Este año vamos a construir en infraestructura ciclista lo que se construyó en los 6 años anteriores. Integrar no solo es integrar la estructura, digamos, de infraestructura de transporte, es integrar a las zonas periféricas hacia el centro de la ciudad. Estas zonas han estado aisladas en términos de transporte y las aislamos a veces con infraestructura para automóviles, pero también las aislamos porque tienen el peor servicio de transporte. Entonces, integrarlas es conectarlas a la red de transporte que da mejor servicio. Si los micros sabemos que como hoy operan dan muy mal servicio y Metrobús, Metro y Trolebús dan mejor servicio, tenemos que pensar en cómo integramos la periferia a esa red de transporte. Mejorar la experiencia de movilidad de todas las personas, en particular de los grupos más vulnerables. La gran desgracia en términos de infraestructura no solo es que a veces no tenemos el espacio peatonal adecuado para un peatón que se baja del transporte público y necesita cruzar un eje vial, sino que si sufres de alguna discapacidad es mucho peor. No te puedes bajar fácilmente del transporte público, no te puedes subir fácilmente a la banqueta. Muchas veces tienes que ir sobre el arroyo vehicular si vas en silla de ruedas, poniéndote en riesgo porque simplemente la ciudad no te da otra opción. Y evidentemente proteger a las personas que enfrentan